pero no han estado acá. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Bien, contra votos de la pandemia. Bueno, bien. Entonces, en el 24, el cursillo de ingreso del 24. Bueno, bien. La idea era que nosotros pudiéramos empezar con esto que ya les estaba diciendo la profesora Constanza. Yo digo profesora, ¿por qué profesora? Les cuento, ¿no? Ella es profesora de biología. Acá, además, es estudiante de ciencias de la educación. Así que, en realidad, nuestra cátedra, todos somos profesores. Todos somos profesores. Bien. Entonces, a ver, ya les estaba diciendo acá la profe Constanza. Lo primero es plantearnos qué es la educación. Porque ustedes, fíjense el título de la materia, de la carrera de ustedes. Es más, se podrían haber inscrito en las otras ciencias. ¿Cuál es la otra ciencia que da esta carrera, esta facultad? Ciencias de la comunicación. Están todos seguros que se han inscrito en la que querían, ¿verdad? Porque esa es la primera pregunta, no van a ser los primeros que digan, me equivoqué de tecla. Bien. Por algo ustedes han elegido ciencias de la educación y no ciencias de la comunicación. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es la educación? Cuando alguien a nosotros nos empieza a hablar de qué es la educación, por lo general todos tenemos una cuestión referencial en términos de experiencia. Todos nos diríamos educados, ¿verdad? O sea, todos de alguna manera estamos educados. La cosa sería empezar a distinguir qué es la educación, para empezar a reconocer qué es la educación cuando hablamos científicamente de educación. Entonces, esa es la primera diferencia. Hablar del sentido común es una cosa. Nosotros decimos que mal educado, hay que le falta educación, che, ¿quién te educó a vos? ¿No es cierto? Sería, digamos, una cuestión coloquial en términos de, digamos, el lenguaje de todos los días. Pero otra cosa es el análisis científico. Son dos cosas distintas. Y ustedes están acá para aprender el análisis científico de la educación. Lo primero, y eso lo tienen en el texto y seguramente ya lo han visto los que han venido, tenemos la disquisición, digamos, o el análisis de la etimología. La etimología del educare y el educere. Está en el primer texto que ustedes han leído, pero lo hemos escrito acá en esta cátedra. Entonces, ¿qué decimos nosotros en relación al educare y al educere? Que la educación es esos dos caminos. Lo que viene de afuera y que de alguna manera despierta cosas que vienen de adentro. Y a la vez cosas que vienen de adentro y que de alguna manera buscan una resolución en el afuera. La pregunta sería, ¿qué es primero? ¿Lo que viene de afuera o lo que viene de adentro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes dirían que lo que viene de afuera? ¿Lo que viene de adentro? Bueno, esa pregunta divide el mundo de las ciencias sociales. Porque hay una corriente que sostiene que lo primero que existe es solamente el impulso personal. ¿Sí? Y después hay otras corrientes que dicen que lo primero que existe es lo que viene de fuera. Entonces, ustedes van a encontrar a lo largo de su carrera distintos desarrollos en la filosofía, en la psicología, hasta en la misma biología, que trata de responder eso. Si ¿qué es primero? Si primero es el sujeto que existe y va hacia afuera, o primero está lo de afuera y lo constituye el sujeto. Nosotros para esta materia decimos que es una dialéctica, o sea, es una dialéctica de ida y vuelta. Prácticamente imposible distinguir qué es primero y qué es después. Sin embargo, también, y por eso tenemos ahí en ese ejemplo lo que escriben acerca del salvaje de Areirón, no puede haber una constitución humana si no hay otro humano. O sea, se puede tener la forma biológica del humano, pero la forma humana es desde caminar. ¿Ustedes por qué? ¿Han visto cuando los chicos empiezan a caminar? ¿Por qué ustedes caminan? ¿Por qué caminamos nosotros? ¿Por qué alcanzamos el andar erguido?
Porque hay alguien que hemos tenido de modelo. Si no lo hubiéramos tenido, no estaríamos caminando de pie. Eso en la historia personal, pero también en la historia de la evolución de la especie, que son también dos cosas distintas, ¿sí? Hay una historia personal, biológica y social propia de cada uno de ustedes, pero también hay una historia de la especie. Entonces, desde el caminar erguido, el fijar los ojos, fijar la mirada. Ustedes piensen, ¿alguien de acá tuvo hijos? ¿Alguna de ustedes tuvo hijos? Bueno, cuando le damos de mamar a un bebé, el bebé, ¿qué mira? ¿Qué busca el bebé? La mirada de la madre. Ya en el amamantamiento el bebé busca una mirada de un otro. ¿Sí? Entonces, fijar los ojos, tener una posibilidad de contacto visual, eso es lo que nos va haciendo humanos. Por eso la humanización empieza ahí. Y lo que nosotros decimos educación en un sentido amplio empieza ahí, en ese primer vínculo que se va estableciendo. Entonces, cuando nosotros decimos es imposible ser un humano si no hay otro humano, nos estamos refiriendo incluso a las cosas más básicas de la vida, ¿sí? Caminar erguido, tener la mirada, comunicarse con la mirada. ¿No les pasa a ustedes que se comunican con la mirada con alguien? ¿No hay abuelos, tíos, padres que con una mirada los dejan fulminados a ustedes? Sí, y no hace falta palabras, ¿verdad? O sea, con los ojos ya nos están diciendo callate, habla, qué horas son estas de venir, lo que sea, ¿sí? Bien. Ese lenguaje que tiene que ver con la mirada es un lenguaje aprendido en ese proceso de humanización que supone la educación. Pero también establecemos una diferencia nosotros y decimos, bueno, la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, eso está clarísimo y lo ponemos en ese texto, pero el uso vulgar o el uso común de la palabra educación, por lo general, nos lleva a la idea de escuela. O sea, por lo general uno dice, en la escuela te van a enseñar, porque en la escuela educan. Bueno, nosotros, ¿qué le enseñan en la escuela? La gente puede decir, ¿qué te enseñan en la escuela? Bueno, en la escuela te tendrían que enseñar modales, en la escuela te tendrían que enseñar, bueno, montones de cosas que vimos en la escuela. Pero a ver, acá es la primera diferencia que vamos a establecer. La educación es un proceso transhistórico. Transhistórico, o sea, transcurre y transcurrió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por esto que decimos que fue constituyendo a lo humano, ¿sí? Transhistórico. La educación es un proceso transhistórico y la escuela es una construcción histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que la escuela sí tiene una fecha en la cual nosotros podemos decir se fundó una escuela o se fundó la escuela. ¿Ustedes saben desde cuándo va la gente a la escuela? A la escuela, en términos generales, eso nosotros decimos es una escuela. ¿Desde cuándo? Desde Sócrates. Desde Sócrates, decís vos. A ver, ¿por qué se te ocurre Sócrates? Porque si bien no había como un entorno físico, con aulas, mesas, Sócrates tenía su escuela de forma oral. La Academia de Sócrates. Bien, su escuela de forma oral. Ajá, ese sería un modelo de escuela. Y a ver, avancemos por los siglos. Otra cosa es una escuela. La escuela eclesiástica. Ajá. Miren, cuando nosotros hablamos de escuela, hablamos de algo que es muy joven. Muy joven. Es verdad, existió en la antigüedad esta escuela socrática, que además no dejó nada escrito. Exacto. No le daba título a los que salían de ahí, no le daba título, además era solo para los varones. Y los varones que eran ciudadanos por lo general, porque los esclavos no iban a la escuela. Pero esa escuela no es la escuela, digamos, que conocemos hoy.
La escuela que conocemos hoy es una escuela que tiene un tiempo, un espacio, un calendario, un alumno, un maestro. Eso que nosotros conocemos como escuela hoy no tiene más de 200 o como mucho 250 años. Piensen por ahí las imágenes que podemos tener a veces por lecturas o por películas de lo que puede ser la Edad Media. En la Edad Media no ubicamos grandes escuelas, ubicamos en todo caso espacios educativos, es otra cosa. Espacios educativos que por un lado no eran para todos. Entonces, la construcción de la escuela, la idea que tenemos nosotros de escuela, primero, que los chicos tienen un año y medio y ya empiezan a pensar a qué escuela lo van a mandar. ¿Sí? Bien, esta idea de decir, ¿a qué escuela lo van a mandar? Y si buscan un lugar a donde ir o a donde mudarse, dicen, mira, me he ido de ese lugar porque la escuela de los chicos les quedaba lejos. O gente que se traslada hasta de ciudad, porque dicen, mira, los chicos tienen que andar 10 kilómetros, ¿sí? O no somos de acá, entonces nos vamos a ir a vivir a la ciudad porque ahí tienen la universidad cerca, lo que sea. Bueno, esa idea de escuela, que es algo a lo que pareciera que todos queremos ir, es una escuela o es una idea, podemos decir, y nosotros le decimos moderna. Moderna, es una idea moderna, pero no moderna en el sentido que sea opuesto a algo, digamos, antiguo. No en el sentido de que lo moderno, ¿sí? Porque uno a veces dice, estas son cosas modernas y estas son cosas antiguas, ¿verdad? Estamos como esa antinomia. No, moderno en términos de tiempos de la modernidad, ¿sí? Y nosotros vamos a poner los tiempos de la modernidad, siguiéndola a Guillermina Tiramonti, que es el segundo texto que ustedes van a ver. ¿Sí? Van tomando nota. A partir aproximadamente del siglo XVII, del siglo XVIII. A partir de ahí nosotros empezamos, ya te escucho, a partir de ahí nosotros empezamos a encontrar cosas que se parecen a escuelas. ¿Qué querías preguntar? O sea, de la creación de la escuela, o sea, ¿hasta qué punto podemos llamarlo creación de la escuela si no tenía todos los elementos? Bueno, hoy en día, ¿han oído la pregunta del compañero? ¿Cómo se llama vos? Vigo. ¿Ah? Vigo. Vigo. La pregunta de Vigo. Él dice, ¿hasta qué punto le podríamos llamar escuela a eso si no tiene lo que dice hoy? Bueno, ¿y hoy todas las escuelas son iguales? No. Hay algunas que también diríamos, esta no es una escuela, ¿verdad? O cómo pueden enseñar los profesores acá y los chicos. La construcción de la escuela ha sido un proceso. Entonces, que nosotros tengamos hoy, primero, un espacio, piensen en la escuela, cualquier escuela la que digan ustedes. Ustedes pasan por la puerta de la escuela y cualquiera, en términos generales, se da cuenta que es una escuela, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene? Cuando van a votar, por ejemplo, ¿qué tiene? Una escuela y aula. Como pizarrones. O sea, uno va a votar y sabe que es una escuela. Por algo. El nombre, el escudo, la bandera. Hay algo que se llama dirección. Lo primero que está en la dirección, sé que la estructura hay un centro y la dirección donde se puede ver todo. Todo eso ha ido formando la escuela, la jerarquía. Todo esto que ustedes van armando acá, los jardines de infantes separados. Una idea incluso de que el patio está en el medio, por lo general, ¿cierto? Entonces las aulas alrededor, el mástil. Una idea incluso, fíjense, de un tiempo que uno lo ve en la cartelera, ¿no? Dice, bienvenidos chicos, empiezan las clases.
Después, dentro de 20 días, va a ser por el Día del Trabajador o por el Día de la Constitución Nacional. Bien. Todo eso se ha ido construyendo con con un proceso a la vez que tiene que ver con la conformación del Estado moderno. Porque fíjense, ustedes entran a una escuela y una de las cosas que encuentran son un signo del Estado. La bandera, el escudo, como decía Constanza. ¿Sí? Incluso, ¿en qué idioma es la escuela argentina? ¿En qué idioma? En el español. En el español, de la variedad del español, ¿qué variedad hablamos nosotros? Castellano. No hablamos valenciano, no hablamos gallego, no hablamos catalán. Ustedes han oído por ahí la serie de Netflix cuando no están traducidas, han oído eso, ¿verdad? Y empiezan con decir, ¿qué hablan esto de acá? Hasta que empezamos a buscar y es una variación del español. ¿No es rioplatense lo que hablamos? ¿Cómo? Rioplatense, ¿no es eso que hablamos? Bueno, no sé si hablamos rioplatense, yo me resisto, ¿no? A decir que hablamos rioplatense, porque no hablamos con el viste, no hablamos con la variedad rioplatense, ¿no? Nosotros por ahí decimos el tucumano básico, pero digamos, en términos generales, la variedad de español de nuestra escuela es la variedad del español castellano, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo se construye? Se construye porque hay un Estado, ¿sí? El Estado ha ido diciendo en qué idioma, ¿sí? Incluso va a decir, la escuela va a ser laica, para que no haya problemas de enfrentamiento religioso. También ha dicho, al menos en la Argentina, la escuela va a ser gratuita. Y lo ha puesto en una ley, que se llama Ley 1420. Entonces, cuando nosotros decimos educación, hablamos de un proceso transhistórico. Hablamos de un proceso personal y de un proceso transhistórico, que fue transitando, ¿sí?, la humanización del sujeto. Y cuando hablamos de escuela, hablamos de algo que le podemos dar una fecha, lo podemos datar, ¿no? Le podemos dar una ubicación en el tiempo y en el espacio. Entonces, la escuela es una construcción histórica relacionada con la conformación del Estado moderno. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de un proceso amplio que nos constituye humanos, que nos humaniza y que es imposible de que suceda si no hay otro humano. Pero cuando hablamos de escuela, sí, perdón, hay alguien que necesita algo, pase, tome asiento. Pero cuando hablamos de escuela, hablamos de una construcción que tiene reglas, que tiene leyes y que están establecidas por el Estado. ¿Cómo y por qué surge? Ahí vamos a retomar lo que dice Guillermina Tiramonti. Guillermina Tiramonti dice, la escuela no surge sola. Surge primero, ¿sí?, primero surge como un sistema educativo. ¿Sí? O sea, no es que hay una escuela aislada, ¿sí?, sino que lo que surgen son sistemas educativos. Y ella dice sistemas educativos y le pone un calificativo. Dice sistemas educativos nacionales. De tal manera que cuando ustedes cambian de nación, va a cambiar el sistema. Si ustedes se van a vivir a Bolivia, por más que ustedes se vayan ahí a la pasadita, la frontera, no sé, Aguas Blancas creo que se llama, o no me acuerdo la primera ciudad de Bolivia, y quieren ir a una escuela, ¿sí? ¿Qué van a estudiar? Aunque ustedes sean argentinos, ¿qué le van a decir? ¿Que tienen que estudiar qué? La historia de Bolivia, los próceres de Bolivia. ¿Sí? Van a entrar a la escuela y una de las cosas que van a ver va a ser el mapa de Bolivia.
mapa de la Argentina. Ustedes, la bandera de Bolivia. Ustedes, una de las cosas que aprendemos en la escuela es el mapa de la Argentina, ¿verdad? O sea, ¿en qué escuela no hay un mapa de la República Argentina? Bueno, eso va conformando una noción de sujeto ciudadano. Entonces, la conformación de un sujeto ciudadano, ¿sí? Vuelvo a la palabra, ciudadano, tiene que ver con que es el sujeto que necesita el Estado nacional. Entonces, el Estado-nación, porque, a ver, los padres, ¿qué han hecho de nosotros? ¿Han creado qué cosa? Entonces, de nosotros, si yo tengo un hijo, este chico, ¿qué relación tiene conmigo? Es mi hijo. Yo soy la madre, entonces si al chico le preguntan, vos que sos, soy hijo de la Marilú. ¿Quién es tu mamá? Y bueno, es la Marilú. ¿Sí? Pero la relación es de madre e hijo. Ahora, vayamos a una escala mayor, entre el Estado nacional y los sujetos que viven ahí. ¿Cuál es la relación ahí? El Estado lo que forma son ciudadanos. ¿Y quién va a formar ese ciudadano? Porque, volvamos a la escala personal, yo lo crío a mi hijo. Yo soy la madre, ¿no es cierto? Con el padre armamos en amor y odio, por lo general, ¿no es cierto? Así, ciertas contradicciones, con algunos conflictos, él quiere que aprenda una cosa, yo quiero que aprenda otra, pero no importa, entre dos nos arremangamos y criamos a esta prole. La relación que hay es de padres a hijos, pero vayamos a la escala superior. Entre el Estado y ese sujeto, ¿quién lo va a formar? La escuela. La escuela. Entonces, por eso dice que la maestra es la segunda madre. ¿A qué persona? ¿Por qué la segunda madre? ¿Qué va a formar esa maestra? Un ciudadano. Y ese es el primer mandato con el que surgen los sistemas educativos nacionales. Formar ciudadanos en tiempos de la modernidad para que sean ciudadanos de un Estado específico. Un Estado que tiene un idioma propio, que tiene una decisión en relación a la educación y que tiene una decisión en relación a quién va a sostener económicamente. Fíjense, esto parece obvio, ¿verdad? No es obviedad que está hablando la profesora. Pero saben que no es tan obvio. ¿Quién es de Montero por acá? Levanten la mano. Bien, ¿conocen la comunidad de los gitanos en Montero? A ver, la comunidad de los gitanos, ¿iban a la escuela los chicos gitanos? No siempre. Y cuando se empezó a hacer una indagación acerca de por qué los chicos no iban a la escuela, porque si son nacidos en Argentina, ¿qué ciudadanía tienen? Son argentinos. Tienen DNI. ¿Qué ciudadanía tienen? Argentina. Sin embargo, pertenecen a un grupo que es la nación gitana. Entonces, no es lo mismo el Estado que la nación. Están adentro del Estado argentino. Adentro del Estado. El Estado les da el DNI. Han ido al registro civil, lo han anotado, etc. Estado. Pero pertenecen a su vez, por una cuestión de crianza, de tradiciones, a una nación. Esa nación gitana tenía y tiene todavía otras reglas en términos, por ejemplo, del idioma. ¿Sí? Tienen una variación del idioma. El idioma romaní también lo usan familiarmente, ¿sí? Que es un idioma que usan los gitanos. ¿Puedo hablar a las gitanas? Sí. Que te roban. ¡Ah! No. ¿Quién te enseñó a vos que la gitana te roba? A ver. Que te maticen en verdad. ¿Quién te enseñó que.? Ay, me encanta eso. A ver, ¿quién te enseñó que la gitana te roba? Tu abuela. Se le enseñó a mi mamá. Ajá. Que le dijo que cuidado con las gitanas porque ellas te meten abajo las polleras y te roban. Ah.
porque te meten abajo de la pollera y te roban. Bueno, cuando vos vas a la escuela y ves entrar un chico gitano, ¿qué vas a hacer entonces? Si tenés 6 años y tenés esa mamá, esa abuela y todo lo Me da demás, miedo. ¿qué vas a hacer? Me da miedo. Salís corriendo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos educación y escuela. Miren cómo no siempre es lo mismo. ¿Ah? Que te venden, qué horror. Bueno, de todo, ¿no? Salió hace poco, salieron mujeres gitanas a contacto por tradición. Ellas cometen un delito por eso de la lectura de la mano, diciendo que todo mentira, pero que lo veían de sus abuelas, de sus madres, y lo socializaban. O sea, tienen la forma de sobrevivir, porque piensen, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no pueden tomar en vasos. Tienen prohibido usar un vaso, algo que está para nosotros común, solamente pueden hacerlo los hombres. Entonces, manifestaban muchas cuestiones que después van a las escuelas cuando van los hijos. Es importante decir. Entonces, a ver, ¿qué empezó a pasar en Montero hace cosa de un año? Las maestras de la escuela de Montero se dieron cuenta que los niños de 6 años, de 7 años no iban a la escuela, porque apenas iban y después quedaban unos cuantos días y después se volvían. Entonces hicieron un proceso. Búsquenlo, yo no lo conozco al dato completo, me encantaría que lo busquen ustedes. Han ido haciendo un proceso de acercamiento a la comunidad gitana, ¿sí? Pero también de deconstrucción de esos prejuicios que le ha enseñado la abuela, ¿a cómo te llamas vos? Lautaro. ¿Cuántas abuelas como la de Lautaro hay? A ver, levanten la mano. Todos, Tino. O sea, Lautaro no te va a sentir solo jamás vos. Hacemos una reunión de abuelas y acá todas opinan lo mismo. Bien, ese prejuicio que se va transmitiendo, ¿sí? También hay que deconstruirlo de adentro de la escuela. Entonces, las maestras, un grupo de gente que tuvo la iniciativa, dijo, bueno, vamos a buscar la forma de deshacer algunos prejuicios de adentro, en términos de dónde se sientan, de los lugares que usan, de estas costumbres del vaso, que no las conozco, la casa, no las conozco. Lo que me interesa es que ustedes puedan ver la diferencia entre Estado y nación. Entre Estado y nación. Entonces, el Estado forma un ciudadano y ese grupo de maestras decidió que esa nación, le pareció que esa nación, yendo a la escuela, iba a ser un mejor ciudadano argentino. Como ese, hay montones de ejemplos en este país. Piensa en las comunidades nativas, ahí han dicho por ahí los huichí. Piensa en las comunidades que han quedado en el sur. Piensen incluso en otros sectores que no tienen por ahí la postergación que puedan tener las comunidades originarias, como pueden ser, por ejemplo, los grupos de origen asiático. Hay muchos chicos de origen asiático, padre y madre asiáticos, ¿sí? Que, bueno, han nacido acá y en la casa les hablan coreano, chino, no sé, y tienen que ir a la escuela. Y en la escuela, ellos son ciudadanos argentinos, han nacido acá, y en la escuela les van a enseñar a ser ciudadanos argentinos. Después buscarán la forma, los padres, de que se conecten de nuevo con la cultura de sus padres, de sus abuelos. No sabemos eso. Pero lo que sí tiene que quedar claro acá es que la escuela nace, entre otras cosas, para formar ciudadanos para un Estado. Entonces, por eso, y ese es un problema, entre comillas, hasta el día de hoy, la escuela pública se instala con esas dos, llamémosle, o con esa contradicción. De que por un lado es un derecho ir a la escuela, ¿sí? Porque ustedes tienen el derecho de ir a la escuela, pero por otro lado es una obligación. Tienen las dos cosas de ir a la escuela. ¿Ustedes saben que ustedes pueden denunciar a un padre o a una madre que no manda a su hijo a la escuela? Sí. Sí, porque es un delito. Porque es obligación de los padres, ¿sí?, mandar a su hijo a la escuela. ¿Sí? Pero también es un derecho. Entonces, tenemos las dos cosas, la obligación y el derecho a la educación. ¿Y quién está
instalado eso el padre y la madre que usted ve? No, lo instaló el Estado. El Estado ha dicho, ustedes pueden ser chinos, japoneses, gitanos, wichí, lo que ustedes quieran. Pero acá van a la escuela y se me hacen todos ciudadanos argentinos. De ahí, fuera de eso, van a la iglesia, pueden ser creyentes de lo que quieran, pueden creer en la religión que ustedes quieran, pero todos tienen que ir a la escuela. Entonces, el Estado forma el sistema educativo nacional. Sí. ¿Qué pasa cuando hace una denuncia porque los niños no van a la escuela y nadie hace? Bueno, ese es otro tema que lo verás en otro momento, no estoy yo en condiciones de resolverlo, ¿sí? A ver. ¿Y qué pasa con la situación de las mamás que en Santiago, porque yo venía de Santiago, hay una gran comunidad de años? De años, sí. O sobre una tecnología que me va a dar Ajá. Bien, habría que averiguar, desconozco el caso, averiguar cómo esa comunidad hace cuestiones en relación a la nacionalidad y a la obligación del Estado. Algo deben haber hecho para no entrar en conflicto con la ley. Y así como eso hay en todos los países del mundo diferencias, ¿sí? A lo que vamos a lo siguiente, yo lo que quiero con esto decirles es que la escuela es una construcción histórica y que construye una identidad de sujeto. Esa identidad de sujeto que construye la escuela es la que necesita el Estado nacional y es el ciudadano. Porque la relación de identidad que yo tengo con mi hija es que yo construyo una hija, un hijo. Eso es para mí, la Victoria y la Fernanda mí, mis dos hijas, son eso. Además la escuela formó de ella ciudadana. Yo también contribuí con lo que pude, pero digamos, la escuela formó una ciudadana. La identidad de ciudadano la da sobre todo el Estado. Y todos los poderes del Estado, cuando ustedes tienen un niño y lo inscriben en el registro civil, ¿sí? La inscripción en el registro civil es la inscripción en el Estado. Después viene la discusión de quién se parece, quién no se parece, si el padre lo reconoció, si no lo ha reconocido, si fue el hijo deseado. Esa es una cuestión de orden privado. Pero lo que tiene que ver con lo público, el sujeto que se inscribe en el registro civil es un sujeto ciudadano argentino y que tiene que cumplir con todo esto. Por algo las escuelas lo primero que tienen es el DNI, el acta de nacimiento, digo, guarda legal, con quién se eligió. Ahora muerto, hay algo y eso es el marco que tiene el Estado para dar el resguardo de ese ciudadano. A mí me preguntas cómo todo esto. Yo tengo de la quinta de 10 años. 10 años. Ya va a la primaria. Bueno, todo eso va a ser preguntas, con cuántos hermanos tenés. Bien. La convivencia. Porque el Estado es el que garantiza que el derecho a la educación se cumpla y que la obligación de educarse sea cumplida por los padres. Entonces, a ver, tenemos una primera idea en relación a la formación del ciudadano. La segunda idea, porque esta es, digamos, una cuestión de índole político, la formación del ciudadano. Hay una segunda idea que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con respecto a lo que el Estado moderno considera como aspecto para la formación de ciudadanos, que se menciona el idioma, el aspecto laico de la actividad, yo lo considero el aspecto laico como algo necesario para la formación de sujetos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se inicia en este país la organización del sistema educativo, había una masa inmigrante que tenía diferentes filiaciones religiosas. Entonces, la posibilidad de que sea laico era la posibilidad de que sea incluyente. O sea, laico en el sentido de que no se enseña religión. O sea, no hay obligación de enseñar religión. Pero la idea era que sea incluyente. Después, en el Ministerio de Educación, en cualquier educacional, ahí viendo con mucho más detalle de eso. Entonces, vamos al aspecto social. ¿Sí?
En el aspecto social, el Estado a este ciudadano, ¿sí?, que ya está formando adentro de la escuela y con otros recursos más, solamente con la escuela, eso nos interesa la escuela, tiene que incorporarlo de alguna manera a un acervo común, o sea, algo de común, a una cultura común, ¿sí? Lo va a integrar a una cultura común. Y parte de esa cultura común es lo que nosotros vamos a decir meritocracia. ¿Por qué hablamos de la meritocracia? Que es una palabra que ustedes la deben haber oído nombrar, ¿verdad? ¿Qué es la meritocracia, verdad? Es que cuando hacemos algo, cuando hacemos un esfuerzo, por hacer ese esfuerzo recibimos algo a cambio, algo de igual valor. Ajá, un esfuerzo que se hace para conseguir algo a cambio. Bien, ¿qué otra idea hay de meritocracia? A ver, ¿a vos no te gusta la meritocracia? Y no, porque a veces como que vos te digamos eso, que si vos no ves tu poder social y es como que bueno, pero mira, Juancito ha podido con hambre comprar esas zapatillas, pero vos también podés, pero en realidad detrás de esa meritocracia hay una orden de mercado de política pública para consultar. Ajá. Bien. ¿Qué otra idea tienen de meritocracia? A ver. Distintas ideas. Sin embargo, la escuela nace para sostener la meritocracia. Pero a ver, la tenemos que situar a la discusión. Nosotros tenemos que ubicar fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII. ¿Por qué era importante la meritocracia en ese momento? Porque lo opuesto a la meritocracia, lo que se trataba de superar, era lo que se llamaba una sociedad adscriptiva. Adscriptiva. Entonces, por eso digo, tenemos que ubicar las conquistas en el contexto. ¿Qué era una sociedad adscriptiva? Una sociedad adscriptiva era una sociedad que en términos generales podríamos identificarla con lo que era el antiguo régimen. ¿Sí? Y en el antiguo régimen en Europa, que lo trasladaron en algunos sentidos a América, pero en general, lo importante era la herencia y el lugar de nacimiento, en el sentido del lugar social, no en el lugar, ¿sí?, no el lugar geográfico, lugar de nacimiento, o sea, la cuna. ¿Sí? Entonces, la propuesta meritocrática tenía en ese momento la función de contrarrestar la ubicación de los sujetos según su lugar de origen. Vamos a ver esto. Ustedes han visto que el príncipe de Inglaterra está en serios problemas con el escándalo Epstein, ¿no has visto eso? Sí. O sea, fue terrible. Bien. ¿Y por qué se vino salvando hasta acá? Porque lo cubrían. ¿Por qué se vino salvando? A ver, ¿cuál es? Porque lo cubrían. Por un lado porque lo cubrían, pero pueden cubrir a otro. ¿Pero por qué se vino salvando? Por la posición que tiene. Por la posición de rey, de príncipe, de hermano de no sé quién, hijo de no sé qué, duque de no sé cuánto. O sea, su sangre. O sea, había una cuestión de sangre que lo ubicaba en una posición de intocable. Era intocable. Entonces, el lugar de cuna fue lo que decidió su lugar social. Y les digo esto nada más que porque forma parte de los medios, ¿no es cierto? Pero como ese montón. O sea, gente que está donde está, y eso era muy común en el antiguo régimen, gente que está donde está no porque haya merecido ese lugar, sino porque su posición de sangre, su herencia de cuna, su linaje, había decidido que él tenía que estar ahí. O sea, la sucesión, ¿sí? Entonces, se heredaban puestos, cargos, desde los reyes para abajo, ¿sí?
los reyes, los príncipes, la princesa, los duques, los lugares sociales se heredaban junto con sus privilegios. ¿Sí? Entonces, la meritocracia, ¿sí?, viene a cuestionar eso y dice que cada uno esté según el mérito que tiene, no según su linaje de sangre. Entonces, yo reitero, tenemos que ubicar las discusiones teóricas en el contexto en el que se dan. Para este caso, puede no haber sido lo mejor la meritocracia, pero fue lo mejor que encontraron. ¿Sí? Lo mejor que pudieron encontrar en ese momento es decir, ahora el lugar que va a ocupar cada uno va a tener con el mérito. ¿Y el mérito cómo se llega? ¿Cómo se alcanza? Se alcanza yendo a la escuela y teniendo la educación que la escuela proporciona. Entonces, la historia está llena de ejemplos de gente que ejerce roles, lugares y posiciones sin tener las capacidades. ¿Y por qué está en ese lugar? Bueno, porque era de su padre, porque era de su abuelo, porque lo heredó, porque formaba parte de lo que su sangre, su linaje, su escudo, etc. decidía para él. Y no necesariamente tenía que ver con una cuestión de privilegio. A veces no eran privilegios solamente. Alguien que había nacido en una familia donde todos eran zapateros, bueno, su vida iba a ser zapatero, porque el peso de la tradición, del lugar social, del linaje, era mucho más importante que el peso de lo que ese sujeto podía aprender para cambiar su lugar. Entonces, la escuela sirve a, entre otros, estos dos fines. Un fin político, que es formar ciudadanos, ¿sí? Formar ciudadanos. Y volvemos a las oposiciones. ¿Ciudadano en qué? ¿Oposición a qué? Ciudadano en relación a súbdito, se opone a súbdito. ¿Por qué? Ciudadano es un sujeto que tiene derechos. Ciudadano de derechos y de obligaciones, como decíamos recién acá. Y el súbdito, ¿qué quiere decir la palabra súbdito? ¿Saben qué quiere decir la palabra súbdito? El súbdito, etimológicamente, tiene dos partes. Sub, que quiere decir debajo, ¿verdad? Subterráneo, etc. Sub, debajo. Y el dito viene del latín también, que quiere decir justamente eso, decir. Decir. Entonces es un decir o una palabra que está por debajo de otro. Entonces tiene menos poder, menos importancia. Entonces el súbdito, ¿sí?, es un sujeto que no tiene los derechos del ciudadano. Entonces, salir de la condición de súbdito y pasar a formar ciudadano es un avance en la ubicación del sujeto en una trama social. Lo mismo acá. Salir de la sociedad adscriptiva, donde la cuna y el linaje y la familia, independientemente de los privilegios, porque les digo, puede ser el príncipe Andrés, pero también puede ser un grupo de zapateros, la tradición define el lugar. Se cambia a un espacio donde el mérito personal va ubicando a los sujetos. Todo gracias a la escuela, porque dice, el mérito, ¿dónde se lo va a encontrar o dónde lo va a conseguir? A partir de lo que aprende en la escuela. Eso lo va a ubicar en otra parte. Bueno, como ya están relojeando, los veo cansados, los veo que están, ¿sí? ¿Qué hora es? No sé qué hora es, a ver, veamos la hora. Las 12 en punto. Bueno, sí, pregunte. Esto de que estando, o sea, tengo una duda. Dude, a ver. La frase de que estudia para que vos seas alguien. Bien. Ahora si no tenés secundario completo no haces nada. Entonces estudiamos luego que era, si no tenés la facultad
título por nadie. ¿Esto vendría al caso? Por supuesto, un perrito de hecho tu abuela, tu mamá y todo lo demás, ¿verdad? De nuevo hay montones de madres y abuelas que nos han dicho lo mismo. Estudiar porque si no, no son nada. Bien, tiene que ver con esto. Otra cosa. Es más, le van a decir, estudiar porque si no tenés un título no soy nada, porque yo no tengo nada para dejarte. ¿Ya no digo eso? Sí. Bien, forma parte de eso. Antes, ¿qué te dejaban? Te dejaban el título, te dejaban el título de noble, te dejaban una serie de cosas y ahora te dicen, estudia porque no tengo nada para dejarte. Un mandato social. Todo eso se arma acá, en la modernidad. ¿Sí? Entonces, esa modernidad va ubicando al sujeto de otra forma. Es un sujeto ciudadano, con derechos, ¿sí? Donde su palabra pasa a tener relevancia como sujeto de derecho, ya no es un súbdito, que su palabra está por debajo de otro. ¿Sí? Y a la vez forma un sujeto que por medio de la escuela puede ubicarse en un lugar social diferente. Bien, todo esto van a ir leyendo en los dos primeros textos. El primero, creo que dice aportes introductorios a la educación, ¿sí? Que ya de alguna manera lo han visto en el inicio, ¿verdad? De alguna manera lo han trabajado los primeros días en el ingreso. Y el segundo es el texto de Guillermina Tiramonti. El primer texto, profesora Ragonesi, ese texto escrito yo. El primer texto es esto de la educación, de la idea de lo transhistórico, ¿sí? Bien, no hemos desarrollado qué es la pedagogía, nosotros lo vamos a dejar para otro día. Y el segundo texto, Guillermina Tiramonti, ¿sí? Entonces, eso van a ir leyendo para el jueves. Y aquí hay algo. Miren, por ahí las horas de cursada de esta materia no son muchas, porque son el lunes, el jueves y el miércoles optativo. Pero ustedes tienen que leer en su casa 3 horas por día.